años exactos desde la primera vez que la Asociación de Víctimas del Metro salió a la calle, un 3 de noviembre de 2006, donde supimos con certeza que si no éramos nosotros los que estábamos reclamando que se asumieran las responsabilidades, algo nos decía que no se iban a asumir de forma libre y de motus propio por parte del gobierno valenciano. El 3 de noviembre salimos a la calle y 8 meses después seguimos aquí, reclamando que se asuman las responsabilidades por el accidente más grave de la historia del metro en España. Murieron 43 personas y ha habido 0 responsables. Este país se está convirtiendo en el país de los 0 responsables. Este fin de semana se cumplían 2 años del trágico accidente en la fiesta que se celebraba en Halloween en Madrid Arena, donde perdieron la vida 5 chicas. En los 5 minutos de silencio de hoy, aparte de recordar la memoria de todos los fallecidos y los afectados en el accidente del metro, queremos también mandar un solidario abrazo y un recuerdo enorme a las familias afectadas por esta pérdida. Comenzamos los 5 minutos de silencio. Muchas gracias por los 5 minutos de respeto, de dignidad ciudadana que tanto falta a nuestros políticos. Gracias. Aquí estamos, otro mes más, denunciando que Metro Valencia disponía de las medidas de seguridad necesarias para evitar el accidente y no las empleó. Y otro mes más queremos compartir con vosotros los avances de la investigación. Según declaró Francisco Orts, si se hubiera adelantado unos metros o reprogramado la baliza para que los trenes no superaran los 60 km/h, se habría evitado el accidente. El señor Sigüenza confesó que nunca se pensó en controlar la velocidad y que el maquinista es el que debe cumplir el reglamento. El señor Contreras dice que la base de la seguridad son las señales y el reglamento de circulación y confiesa que en FGV no existía un departamento de seguridad. Estas declaraciones confirman lo que la Asociación de Víctimas del Metro lleva denunciando más de 8 años, la dejadez existente en FGV en materia de seguridad. Mientras las líneas 3 y 5 sí estaban protegidas frente a un exceso de velocidad, la seguridad de la línea 1 se dejó solo y exclusivamente en manos del conductor. A pesar de las denuncias vertidas por los sindicatos en el Comité de Seguridad en la Circulación, no se tomó ninguna medida para proteger la curva. La excusa del señor Contreras es que él no asistía a las reuniones del comité porque eran muy técnicas. Y él no es técnico en seguridad. Es más, confiesa no conocer nada de balizas con anterioridad al accidente. Y se queda tan pancho, alegando ignorancia en materias de seguridad, materias de su competencia, como encargado de coordinar las distintas áreas que operaban en FGV. Y en vez de poner soluciones técnicas a las carencias de la línea 1, les pasa la responsabilidad a los maquinistas, al decir que esa curva, circulando por ella a una velocidad adecuada, no entraña ningún riesgo. Tanto el señor Sigüenza como el señor Contreras se niegan a asumir su responsabilidad por la falta de medidas de seguridad en la línea 1. Y la consellera Bonich, presidenta de FGV, ¿qué piensa hacer al respecto? ¿Va a reconocer que FGV falló en la prevención del riesgo ferroviario
¿O va a seguir excusándose en los 3 archivos judiciales? Pues ya no está archivado, esa excusa ya no le vale. Señora Bonich, señor Fabra, seguimos esperando respuestas. 47 heridos, 43 muertos, el amor que perdido, no será de viento. 47 robos, 43 mentiras. Como siempre queremos aprovechar este espacio de tiempo para contar lo que hemos estado haciendo durante el último mes, las novedades que ha habido en nuestro caso. Yo quiero empezar contando una novedad que no es del accidente del metro, que es de los compañeros del YA 42. Por fin han visto cerrados el juicio que empezó en 2011 en un tribunal de Zaragoza y un juzgado, después de que la empresa acusada y que se vio culpable de contratar irregularmente el vuelo, una empresa alemana, recurriera en los diferentes estamentos, audiencia provincial, constitucional, un tribunal de Frankfurt les ha dado la razón. Así que enhorabuena a los compañeros de YA 42 por esta pequeña victoria. Hay 2 compañeros del YA que siempre mes están aquí con nosotros acompañándonos y ellos saben también como nosotros lo que cuesta ganar esas pequeñas victorias en los casos, lo que cuesta demostrar que lo que siempre han dicho tenían razón, que ese vuelo jamás debió de tener los permisos para volar porque no era un avión que garantizara la seguridad, y también en su caso se culpó a los militares que cogieron el avión como responsables de haber puesto en riesgo su seguridad y no a los responsables de contratar el avión. Una vergüenza más en nuestra historia que poco a poco está viendo la luz el que se haga justicia. Hablando del metro de Valencia, seguimos trabajando en que se depuren tanto las responsabilidades políticas como las responsabilidades judiciales. La instrucción sigue abierta y queremos celebrar y agradecer el empeño que está poniendo Fiscalía en poner luz en las causas del accidente, en seguir yendo cada vez más lejos en la depuración de responsabilidades. Ha pedido la imputación de 3 nuevos cargos de la dirección de FGV, Manuel Sansano, Sebastián Argente y José Jimeno Barberá. Ellos 3 participaron también en esa vergüenza de reuniones preparatorias de la comisión parlamentaria. Y los 3 desde sus diferentes puestos de trabajo tienen diferentes responsabilidades en la falta de medidas de seguridad y en que no se evaluaran adecuadamente los riesgos que tenía la línea 1 y que al no poner remedio al no poner seguridad a esos riesgos laborales, pues murieron 2 trabajadores y 41 pasajeros. En el tema de las responsabilidades políticas, el pasado mes de enero, la Asociación de Víctimas llevó a la petición a la mesa de peticiones del Parlamento Europeo, de la mano de la europarlamentaria del PSPB, llevamos las reclamaciones de la falta de transparencia que había habido en la dirección de Ferrocarrils a la hora de gestionar el accidente y la manipulación de los medios de comunicación públicos cuando contaron las noticias relativas al accidente a la opinión pública. Ha habido unas elecciones europeas por medio y lo que hemos hecho este mes es volver a retomar el contacto con los nuevos europarlamentarios. Hemos mandado información al PSPB, por supuesto, al Partido Popular también. Hay una representante valenciana que confiamos que se lea la documentación y que pueda responder bajo su conciencia y no bajo la doctrina del partido. Y nos hemos reunido también con Marina Albiol de Esquerra Unida y Beatriz Becerra de UPyD, que estuvieron por aquí por Valencia y se reunieron con nosotros para transmitirnos que están totalmente apoyando nuestra petición, que van a hacer todo lo posible para que se acabe debatiendo en la mesa de peticiones y que podamos tener un veredicto que responsabilice al gobierno valenciano de toda la gestión que ha hecho del accidente. Y nosotros pues queremos seguir aprovechando este micrófono para recordar al señor Fabra que su silencio es cómplice y es corresponsable de lo que gestionó su antecesor Francisco Camps, que con su silencio está avalando esa gestión. Que necesitamos que todos los ciudadanos que estamos aquí cada día 3 le estamos pidiendo que respondan sobre cómo se gestionó el accidente, que se responda por qué faltaban las medidas de seguridad y que deje de decir que nos lleva en el corazón, que siempre ha estado al lado de las víctimas y que el accidente era algo imprevisible, inevitable, porque no lo era. No lo evitó la mala gestión
de los directivos de Ferrocarrils y del Gobierno valenciano, y él con su silencio está siendo cómplice de esa mala gestión. Y nada más. Pues nada, antes de despedirnos, agradeceros que sigáis llenando la plaza cada día 3. Contamos con vuestro apoyo, lo necesitamos para seguir siendo fuertes delante del Gobierno valenciano y seguir exigiendo que nos responda o que se vaya y deje venir a alguien que sí que esté dispuesto a asumir las responsabilidades de sus errores. Muchísimas gracias. Nadie se hace responsable, el gobierno debe la parar, tal vez será ver, pasa el tiempo, porque seguiré luchando, mi memoria jamás será enterrado, pasa el tiempo, porque seguiré esperando, eternamente. Sí que se puede, pero lo que necesitamos que nuestros gobernantes, nuestros gobiernos cambien también. Los ciudadanos hemos aprendido que si queremos, podemos. Que entre todos podemos promover un cambio que haga que nuestros políticos respondan. Pero ellos tenemos que ser capaces de cambiar a esos gobernantes de forma que el conseguir justicia no suponga un desgaste de los ciudadanos, que no suponga una lucha, como en nuestro caso, durante 8 años, sino que tengamos políticos capaces, desde el momento cero, asumir las responsabilidades de sus errores, reconocerlos y dar las respuestas. Nada más.